Todos estamos de acuerdo en algo: las leyendas no nacen de la nada. Nadie se despierta un día y decide inventar un monstruo, sin haber visto algo antes, a dragones, a monstruos marinos, criaturas gigantes ocultas en la oscuridad. Todas las culturas del mundo tienen historias parecidas, y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Y si los mitos no fueran mentira, sino una mala interpretación de la realidad? Quédate hasta el final, porque hoy no vamos a destruir la magia de las leyendas. Vamos a demostrar que la realidad puede ser incluso más perturbadora. Cuando escuchamos la palabra criatura o legendaria, pensamos en fantasía, en cuentos, en exageraciones. Pero el cerebro humano no inventa desde cero. El cerebro distorsiona. Y cuando se enfrenta a algo que no entiende, lo transforma en mito. Hoy vamos a comparar mitos con realidad, pero no de la forma típica. Vamos a buscar las igualdades no tradicionales entre los monstruos y los animales reales. Y ahí es donde todo se vuelve incómodo. Durante siglos, los marineros hablaron de monstruos marinos gigantes, tentáculos en barcos arrastrados al fondo, criaturas imposibles. Durante mucho tiempo, se rió de ellos, hasta que la ciencia descubrió al calamar colosal, un animal real, más grande que un autobús, viviendo en la oscuridad absoluta. El mito hablaba de monstruos. La realidad escondía animales que nunca habíamos visto. No eran mentiras, eran encuentros adelantados a su tiempo. Ahora piensa en esto. Un marinero del siglo XV, noche en tormenta, una sombra enorme moviéndose bajo el agua. El cerebro no analiza. El cerebro sobrevive. El miedo no exagera. El miedo rellena huecos. Donde había un animal desconocido, la mente colocó un monstruo. La leyenda no nació de la imaginación, nació del pánico. Vayamos a tierra firme. Durante siglos se habló de hombres salvajes, criaturas peludas, gigantes, que caminaban erguidos en bosques remotos. El folclore los llamó monstruos and demonios en bestias. Hoy sabemos que existen especies raras de primates, aisladas, esquivas, increíblemente difíciles de estudiar. Antes, a monstruos. Ahora, a biología desconocida. La diferencia no fue la criatura, fue el conocimiento. Aquí ocurre algo fascinante. Culturas separadas por océanos describieron criaturas muy parecidas. Monstruos marinos and seres gigantes. Bestias nocturnas. ¿Coincidencia? O quizá todos estaban viendo versiones distintas del mismo fenómeno natural. El mito cambia según la cultura. La realidad permanece. Y cuando muchas personas describen algo similar, el problema no suele ser la historia, sino nuestra incredulidad. Durante siglos, la humanidad se rió de estas historias. Las llamó cuentos and fantasía, ignorancia, hasta que la ciencia empezó a confirmar algunas piezas, animales que no creíamos posibles, comportamientos que parecían absurdos, ecosistemas ocultos. Y entonces apareció una pregunta peligrosa. ¿Cuántas criaturas legendarias fueron reales? Pero ¿las descubrimos demasiado tarde? Aquí está la igualdad más inquietante de todas. Antes, cuando no entendíamos algo, lo llamábamos monstruo. Hoy, cuando no lo entendemos, lo ignoramos. La diferencia no es tan grande como creemos. Seguimos subestimando la naturaleza. Seguimos creyendo que ya lo hemos visto todo. Y la historia nos dice lo contrario. Entonces dime, ¿y si las leyendas no eran advertencias del pasado, sino mensajes mal interpretados? ¿Y si los mitos no hablaban de fantasía, sino de límites que aún no habíamos cruzado? La verdad es esta: las criaturas legendarias no nacieron de la mentira, nacieron del asombro, del miedo a lo desconocido, de encuentros reales sin explicación científica. El mito fue la primera forma de ciencia. La realidad llegó después, con siglos de retraso, así que la próxima vez que escuches una leyenda, no preguntes si es verdad o mentira. Pregúntate qué parte de la realidad todavía no entendemos. Porque el mundo no es menos misterioso que antes.